Would all those in favor of the sexual preference resolution please rise? A finales de los años 70, el movimiento feminista en Estados Unidos llegó a su punto culminante con el impulso de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, conocida como ERA en inglés. Una iniciativa del feminismo para que la Constitución garantizase la igualdad entre hombres y mujeres. Pero el feminismo se encontró con una ola ultraconservadora que intentó frenar todos sus avances. Ahora esa batalla por los derechos femeninos también forma parte de una serie. Soy Carles Planas-Bou y hoy vamos a hablar de Mrs. America. La serie sigue los pasos de pioneras de este movimiento como Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus. Pero sobre todo se centra en la que fue la principal figura del antifeminismo, la ultraconservadora Phyllis Schlafly. They want to create a sex-neutral society, which will mean that women are going to find themselves with two full-time jobs. Lo que muestra un debate demasiado actual. Aunque Mrs. America fue escrita antes de la elección de Donald Trump, la serie quiere reflejar la tremenda polarización que sufre el país, especialmente con la radicalización del Partido Republicano. Lo explicaba su creadora, Debbie Waller, en una entrevista en Slate. Este 2020, Virginia se convirtió en el estado número 38 de 50 de Estados Unidos que aprobó la ERA, pero incluso 50 años después de que se impulsase esta enmienda, aún no ha sido aprobada en todo el país. Pero más allá del marco estadounidense, la serie habla de una situación del feminismo que es actual y transversal en todo el mundo. En público, la periodista y profesora de la UOC, Ana Bernal Triviño, trazaba los paralelismos entre lo que explica la serie y lo que sucede actualmente con el movimiento feminista en España. De la necesidad de crear una memoria colectiva feminista ante los bulos de la extrema derecha. Así que he decidido hablar con ella para conocer más a fondo la serie y lo que cuenta en relación con el presente. El aborto sigue siendo un arma y una estrategia política. Lo vimos en las dos últimas campañas electorales. Desde el acceso de Vox a cómo Casado planteó de que había problemas de natalidad y nos responsabilizó a las mujeres de que no traíamos niños. El mismo procedimiento, un ataque hacia que había poca natalidad, pero a la misma vez un ataque a la inmigración. Y otro punto en común enorme, que creo que la serie se ve evidentemente, es la cantidad ingente de bulos machistas y de cómo se articulan y de cómo se inventan. Como señala Tony García Ramón en la revista Serializados, la vigencia de esa serie se prueba en el hecho de que en Estados Unidos ha habido mucha polémica sobre qué es real y qué es ficticio en la serie. Sin duda, una de las protagonistas de esta historia es Phyllis Schlafly, una ultraconservadora, antifeminista y anticomunista que encabezó la revuelta en contra de la ERA. ERA is a big attack on the rights of the homemaker. The laws of every state make it the obligation of the husband to support his wife, to provide her with a home. Schlafly nunca obtuvo una posición dentro de la administración Reagan, a pesar de que se admiraban y se respetaban mutuamente, pues ella era incluso demasiado radical para los republicanos. We can't have anything to do with the Klan. Goes without saying. But, I am tolerant and I let everyone be against women's lib for the reasons of their choice. Aún así, ayudó a crear un movimiento antifeminista de base que aún sigue teniendo una voz muy fuerte en Estados Unidos. Schlafly fue una importante estratega y defensora de los valores tradicionales, de la familia conservadora, en contra del matrimonio homosexual, del aborto y básicamente en contra de que la mujer saliese de la cocina. Realmente ella representa la normalidad, es decir, ella es una estructura más del patriarcado, lo único es que ella obviamente es mujer, pero el mensaje que ella difunde es lo que llevamos escuchando a lo largo de los siglos y de los siglos. Ella no tiene ningún aporte innovador. Ella lo que pide y lo que demanda es más de lo mismo. Es que el sistema se mantenga tal y como está. No es extraño, pues, que el estilo retórico de Schlafly nos recuerde constantemente al de ciertos políticos en la actualidad. Y otro punto en común enorme, que creo que la serie se ve evidentemente, es la cantidad ingente de bulos machistas y de cómo se articulan y de cómo se inventan y cómo incluso aunque se lo niegues en un programa como se ve en directo y le digas te estás inventando el caso, les da igual. Aunque los medios de comunicación y la serie hablan de Schlafly como la madre del movimiento antifeminista, una de las protagonistas de la serie, Gloria Steinem, criticó duramente a Mrs. America por decir que sobredimensionaba totalmente el papel de Schlafly, e indicando que las razones que realmente paralizaron la aprobación de la ERA en Estados Unidos fueron puramente económicas. A kind of a very not very good series here called Mrs. America. It gives you the impression that a woman named Phyllis Schlafly, who was a very religious and right-wing woman, that she was the reason it was defeated. I
don't believe she changed one vote. The insurance industry here opposed the Equal Rights Amendment because if they stopped segregating their actuarial tables, it would cost them millions upon millions of dollars. She was just brought in at the last minute to make it seem that women are our own worst enemies, which keeps us from recognizing who our worst enemies are. Así dice que los medios retrataban ese debate como una pelea de gatas, como una forma de desprestigiar las reivindicaciones del feminismo. El personaje de Schlafly está marcado por una contradicción flagrante que sigue siendo muy actual. Iba en contra de los derechos de la mujer, mientras al mismo tiempo ella disfrutaba de estos derechos. Ella no actúa sola. Ella necesita pues de un ejército, obviamente también, de aliadas y de aliados que la financian, que la respaldan, que la estructuran. Aunque ella sea también víctima de ese propio machismo, pues también se nutre, ¿no?, de ese machismo que necesita mantener esas estructuras de poder para poder sobrevivir. Schlafly fue un perfecto ejemplo de la asimilación de la ideología dominante por encima de sus propios derechos como mujer. Como su privilegio ya está garantizado por su estatus económico y social, no se cuestiona todo aquello que afecta a las mujeres. Ella mantiene su propio status quo de su propio ámbito, no solamente social, sino familiar. Vemos muchas escenas en las que su esposo se define como el auténtico patriarca. Yo soy el abogado, yo soy el cabeza de familia. Hay un montón de detalles que determinan esa jerarquía y esa estructura de poder dentro del hogar, y ella sabe cuál es el papel que le corresponde, pero también porque demuestra que la han educado para eso. Schlafly reivindicaba la figura de la ama de casa, pero realmente ella no hacía nada de eso. En la serie vemos cómo es su chacha, una afroamericana de origen humilde, la quien tiene que hacer las tareas más pesadas del hogar, como cocinar, atender a su marido, lavar o también atender a los niños. Mientras tanto, Schlafly daba charlas y conferencias viajando por todo el país para propagar esa ola antifeminista. She's a liar, a fearmonger and a con artist. But worst of all, she's a goddamn feminist. Al igual que sus seguidoras, Schlafly estaba en contra de que las mujeres trabajasen, pero al mismo tiempo, ella era la primera que trabajaba. We don't want to be working girls. Has she taught you how to lobby legislators? Of course. Has she taught you how to draft a press release, a speech? Yes. How to answer reporters' questions, get a television interview? Yes. How to create a budget and balance it? Yes. Congratulations, you're working girls. Esa contradicción inherente hace que Schlafly sea un caso muy parecido a lo que ya explicó Malcolm X en 1963. Como el negro de casa, Schlafly defiende los derechos de su amo, del hombre, porque de él dependen los privilegios que tiene. Castiga así a las de su propio grupo, a las mujeres, porque su condición vital no depende de eso, sino del hecho de ser rica, privilegiada y de clase alta. En una entrevista que Lucia Ligmaer le hizo en 2016, Gloria Steinem dejó una frase clave. Todos los verdaderos cambios políticos provienen de las narraciones personales. Si no contamos nuestras cosas, no cambiamos nada. Así no es casualidad que la serie se haya emitido ahora, en un momento de especial efervescencia para el movimiento feminista. Esa puesta en común de experiencias por parte de las mujeres es lo que hace, como decimos muchas veces, que el feminismo salva, porque te das cuenta que no estás sola, que no estás loca, como te hacen creer, sino que si todas estamos pasando por lo mismo es porque hay una estructura y un sistema que hace que a todas vivamos unas experiencias similares. Así la serie quiere ejemplificar aquello de que lo personal también es político. Está muy enlazado y con la idea clave que es la serie, es decir, cómo nuestras propias experiencias vitales no son aisladas, no son de puertas para adentro, sino que son articulaciones políticas, es decir, esto es un asunto político que solamente se puede resolver a partir de medidas. El feminismo no es un movimiento homogéneo y monolítico, sino que es transversal y tiene distintas sensibilidades. La serie deja clara desde un primer momento esas diferencias entre opiniones. And is that what everybody thinks? That I'm the Wicked Witch of the West and Gloria is Glinda? Betty Friedan, la madre del movimiento feminista, centraba su enfoque en los problemas de las mujeres blancas de clase media, mientras que Gloria Steinem, la activista convertida en un icono de la época, reivindicaba la libertad de las lesbianas, del derecho al aborto y de las mujeres racializadas del país. Ese debate interno con el afrofeminismo y el movimiento LGTBI también tiene ahora su vigencia, especialmente con el movimiento trans. Miss America muestra la lucha entre esas dos corrientes del feminismo, entre las que hubo tensiones y acusaciones que duraron hasta la muerte, pero también termina mostrando momentos de unión. Otro de los importantes debates internos que muestra la serie es el del idealismo contra el pragmatismo en el momento que tiene
tienen que hacer el salto para hacer política. ¿Deben presionar para lograr derechos para las lesbianas aunque ello suponga tensar la cuerda de las negociaciones? ¿O es mejor ir directamente a los problemas de la mujer blanca heterosexual y dejar la agenda LGTBI para más adelante? También queda claro la decepción de las feministas con una clase política que las instrumentaliza para quedar bien. And I'm not about to sit around smiling while he does nothing but pay lip service. We can't have the president getting jerked around by a bunch of women. Makes him look weak. Algo que sigue ocurriendo ahora. Ves cómo te utilizan en un determinado momento dentro de la política para su propio interés, para estrategia de marketing, ¿no? De quedamos bien, vamos a hablar de los derechos de las mujeres, que siempre vendes. Sin embargo, la serie quiere dejar claro su mensaje político como herramienta de transformación social para aquellas nuevas generaciones de feminismo que están llegando. Así, hay dos guiños especialmente claves a ese compromiso feminista. En el plano final, Schlafly regresa a la cocina cabizbaja a pelar patatas cuando se da cuenta de que no formará parte del gabinete de Ronald Reagan. Ese plano final es un homenaje a Jeanne Dielman, una de las películas feministas más importantes de la historia, que hablaba sobre cómo las tareas del hogar asociadas a la mujer son también un trabajo, son también una reivindicación feminista. El guiño más claro es el personaje de Alice McRae, interpretado por Sarah Paulson. Es el único personaje ficticio de la serie, pues sirve para mostrar la emancipación de la mujer conservadora que descubre que el feminismo está realmente de su parte. En el penúltimo capítulo, esos dos guiños se mezclan cuando Alice, que va drogada por la Conferencia Nacional de Mujeres de 1977, entra en una proyección de una película que resulta ser Jeanne Dielman. Ese es el momento exacto en el que Alice hace el cambio. Y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros y dadle al like. Y si tenéis alguna petición o algún insulto, lo podéis hacer en la sección de los comentarios. Es lo que pasa cuando hablas de política.